Bueno, queridos patitos, estando como estamos a 30 de diciembre, hemos de recordar ese momento del 30 de diciembre del año 2004, en donde, aparte del cumpleaños de Sabine Ichaurraga, que para descanse desde el año 2010, prácticamente se puede decir que falleció el día de su cumpleaños, en ese año 2010. En fin, además de esa circunstancia luctuosa, 6 años antes había sucedido la aprobación del nuevo Estatuto del País Vasco, el llamado Plan Ibarretxe, que hemos tratado en algún que otro vídeo, sobre todo por la comparación que se hizo en aquel momento con el Estatuto catalán. Esa idea de que la ley, evidentemente, no es solamente la ley en sí mismo, sino también cómo se hace. Hemos de recordar el hecho de que en Cataluña ciertamente se hizo un proceso participativo, hubo un autobús que fue por las localidades de Cataluña, recogiendo sugerencias, aportaciones, en un sistema que fue en principio participado y participativo, y que llevó ese nuevo estatus catalán con todo lo que significó en la aprobación en el Parlamento de Cataluña como culminación de un tránsito a través de las instituciones legislativas de Cataluña, es decir, el Parlamento, con la comisión de correspondiente y evidentemente la votación final en el Parlamento antes de ser enviado a Madrid. Con esta idea, que evidentemente tiene su complejidad, pero hemos de hablar que tuvo aprobación por 120 votos a favor de 135. Solamente los 15 votos del PP votaron en contra del estatut en el Parlamento de Cataluña. Y eso significó, ciertamente, que una mayoría sustanciosa llevaba el Parlamento a Madrid a la hora de entrar en negociación para su entrada en vigor, lo cual debería de haber sido los estatutos, sobre todo de las nacionalidades, pero en general, ¿por qué no? Cualquier estatuto de lectura única. Como sucede con el concierto, como sucede con el amejoramiento del fuero de Navarra. ¿Por qué? Por un elemento sustancial, y es que cuando el PP en Cataluña era 15 votos de 135, el PP en Madrid, en la carrera de San Jerónimo, en las Cortes Generales, tenía una distribución de voto distinta, muy distinta. Y también, evidentemente, cuando la penetración del Partido Socialista de Cataluña, hermano y fraternal, el elemento federal del Partido Socialista Obrero Español, tenía un impacto en el Parlamento de Cataluña y otro distinto en la carrera de San Jerónimo en el Congreso y en el Senado, en Cortes Generales. Pero era el mismo partido. Era el mismo partido. Y era negociar dos veces. Era negociar una vez en el Parlamento de Cataluña con los mismos socialistas que luego iban a negociar en el Congreso de los Diputados. Porque primero, en la entrada del marco jurídico nuevo, aceptar o no su entrada a trámite. Esa es la primera votación. Luego entra a comisión y se trata como cualquier otra ley orgánica. A pesar de que es una ley orgánica especial de regulación del marco jurídico-político con una comunidad. El artículo 2 de la Constitución española habla de nacionalidades y regiones. ¿Cuál sería la división entre nacionalidades y regiones? Actualmente ha habido una serie de polémicas referidos a cuáles son los límites precisamente de estas nacionalidades y regiones, en parte atribuido por disposición transitoria tercera, que habla de que aquellos que hubieran plebiscitado en el periodo de la Segunda República un estatuto entrarán, por el artículo 151, a actualizar su régimen de autogobierno. Y esos son, por orden, Cataluña, Galicia, no, Cataluña, País Vasco y Galicia. He citado el País Vasco después porque el País Vasco, en el periodo transitorio de la dictadura a la democracia de los años 70, tuvo bien fletar una avioneta
que llegó al Congreso de los Diputados antes que el proyecto de Estatuto Catalán, que se había hecho público. Los periódicos iban publicando cada acuerdo que se hacía respecto a los artículos, que iban progresivamente siendo aceptados. Pero el sistema vasco de actualización, de autogobierno de la Segunda República se hizo en secreto, discretamente. Se hizo muy en choco. Hasta el punto de que esos 46 artículos fueron remitidos en esa avioneta a última hora, llegando antes del cierre de la legislatura para poder tener la preeminencia, porque desde entonces el ámbito protocolario establece un ranking de llegada de las comunidades autónomas, donde el País Vasco es la primera. La segunda es Cataluña, y luego está Galicia, y luego está Andalucía, con todas las dificultades que tuvieron tanto Galicia como Andalucía. Cuando se ha habido luego procesos de actualización, el País Vasco es, junto a Galicia, esos territorios donde no ha habido actualización del hecho autonómico a través del Estatuto de Autonomía. El Estatuto Vasco es la Ley Orgánica 3/1979. El resto de estatutos de autonomía, fundamentalmente regiones, ha sido actualizado en los años 80, 90, siglo XXI, con diversas formulaciones, a través de la incorporación de, por ejemplo, el marco europeo, por ejemplo, elementos que han surgido posteriormente, elementos como el hecho de las consultas, aparte de que, evidentemente, es necesario decir que en el Estado español se suele tratar las consultas como una consulta en concreto y sobre un tema en concreto. Cuando hablas de consulta, es un referéndum de independencia y se miran a veces a vascos, pero últimamente sobre todo a catalanes. Los suizos hacen un montón de consultas. Ha habido hasta años en donde ha habido 4 rondas de consultas a través del sistema de referéndum, es decir, en urna. Y en muchos otros países occidentales se produce esta situación. Y, por qué no decirlo, también en Francia, no solamente con Nueva Caledonia, sino también con Córcega. Es una cosa curiosa el hecho de que Cataluña estableció ese marco avanzado de un nuevo estatuto. Andalucía quiso emular lo mismo que sucedió en los años 79 en adelante, con aquella primera manifestación masiva de hecho autonómico, como fue el 4 de diciembre, que tiene más presencia el día 28 de febrero, en tanto en cuanto al referéndum del 28 de febrero de 1980, pero olvidando el asunto de Jaén y Almería, por ejemplo, que obligaron a establecer la Ley Orgánica de Referéndum de 1980 para solucionar retroactivamente, es decir, meter mano en las urnas ex post. Es un asunto que si llegara al referéndum aquel al Tribunal Constitucional, podría destruir el sistema del café para todos porque rompe la limitante, el Estatuto Andaluz, y abre la puerta al café para todos, que se ha conocido como el hecho autonómico para todas las luego comunidades autónomas, con interpretaciones de la Constitución en el Pacto Autonómico de 1981 y luego en el de 1992 entre los dos principales partidos políticos españoles del momento, UCD-PSOE, PSOE-PP, respectivamente. Cuando el Estatuto Andaluz incorpora textos literales del Estatuto Catalán que luego serían reconvenidos por ascendencia del Constitucional de 2010, uno puede evidenciar que el proceso de Estatuto Catalán fue mediatizado por el hecho de ser catalanes. Y esto es horrible, porque la ley debe ser igual con independencia de quién uno sea.
Es decir, si hay una idea general que un estatuto de autonomía puede incorporar determinadas competencias, no se puede limitar el hecho de que estas competencias sean o no sean atribuidas a un ente autonómico en función de si el futuro usuario de esas competencias es un gobierno lleno de españoles de bien o un gobierno lleno de catalanes de mal, de malvados separatistas. Porque eso condiciona, prejuzga e interrumpe el proceso democrático que obliga a dar una cierta responsabilidad a los votantes, con prejuicio, de que sabemos lo que vais a votar y por tanto, sabiendo el uso que vais a dar a este instrumento, entonces no es constitucional el hecho de que lo vayáis a tener. Lo cual, ciertamente, como digo, es algo que rompe la convivencia en el Estado español. Se decía precisamente con respecto al plan Ibarretxe, mirad, vascos, incluso gente de Iniciativa per Catalunya, ¿ves? Que estaban en el grupo Izquierda Unida, Jon Herrera, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de lo que dijiste al Endacari Ibarretxe en el 1 de febrero de 2005, en el Congreso de los Diputados? Le dijiste, mira Cataluña, Endacari, mira Cataluña, lo bien que estamos haciendo el estatuto, qué bonito nos está saliendo, qué participativo con la sociedad catalana. Y mira cómo terminó Joan Herrera. El llamado Plan Ibarretxe fue acordado debido a que había una situación de no cumplimiento de la Ley Orgánica 3/1979. Con la salvedad que hemos comentado alguna vez de que la competencia de determinadas situaciones ya estaba transferida conceptualmente. Pero la competencia no solamente es el derecho jurídico a ejercer determinada competencia, sino el elemento práctico en materiales, edificios, en los trenes, pues los propios trenes, la infraestructura viaria y, por supuesto, los trabajadores. Todo ese paquete de estructura práctica de la competencia podía duplicarse. Las instituciones vascas podrían haber pagado del sueldo público, es decir, sueldo entendido como presupuestos. Pero, con la salvedad que el sistema de concierto, y tenemos muchos vídeos que lo explican, el sistema de concierto en este canal, evidentemente, habría supuesto que a través del 6,24% del índice de imputación se habría pagado el sostenimiento de esas cargas que seguía ejecutando el Estado y a la vez ejerciendo esa competencia a nivel de instituciones vascas. Y por tanto se estaría pagando 2 veces por lo mismo, duplicando. Y eso evidentemente no es sano. Si la competencia está residenciada en el ámbito de la comunidad autónoma, bueno, también comunidad foral, porque hay 2 comunidades forales, la vasca y la navarra. 2 comunidades forales como José Enrique Serrano me lo recordó una vez en correo electrónico. Pero bueno, la comunidad vasca tiene ahí un elemento importante para el tema de transferencias. En el 93, en el informe Zuia, y en el 96, con el informe Ibarretxe, como dice el Endacari, el Parlamento Vasco, por unanimidad, dijo claramente cuáles eran las transferencias pendientes. Lo dijo claro y cristalino. A pesar de que luego las franquicias políticas, cuando llegan a Madrid, se olvidan de lo que han hecho en el País Vasco. Lo mismo que pasa en otras circunstancias, en votaciones, por ejemplo, en el Parlamento de Cantabria. Las franquicias políticas así funcionan. La central dice el filtro, lo que es bueno, lo que es malo, lo que no debe de prodigarse y lo que sí. Y por eso, se llega un momento, a finales del siglo XX, en donde lo estructural, lo autonómico, debemos recordarlo, un día como hoy,
se hizo necesario un nuevo marco de ponencia de autogobierno, en donde evaluar qué se había hecho y qué no se había hecho respecto a esos dos informes autonómicos del Parlamento Vasco de competencias, de autogobierno, y cómo resolverlo para darle salida al cumplimiento íntegro del Estatuto de Autonomía. Y se pensó, después de esa ponencia de autogobierno que duró de 2001 a 2002, se pensó que era bueno actualizar el estatuto, como había habido otros proyectos, incluso en Cantabria, por ejemplo, 98-99, que habían remodelado profundamente el autogobierno en Cantabria y en otros elementos comunitarios habían actualizado el estatuto. Se pensó que en vez de buscar una fórmula para el cumplimiento, debido a que no se veía una formulación donde fuera posible desde las instituciones vascas hacer presión para obligar a ese cumplimiento, se pensó que con una formulación de un nuevo estatuto era posible. Y evidentemente siguió el artículo 46 del estatuto con una reforma del Estatuto de Autonomía. Que hay gente que piensa que fue un proyecto independentista, otros que piensan otras cosas, pero las cosas tienen su raíz y hay que ir a lo que es, no a lo que dicen que es. Y por eso tenemos que recordar que fue una reforma, siguiendo los cauces legales del Estatuto de Autonomía de Gernika, y que culminó en esa votación en comisión, que derivó en ese año 2004 en la votación en el Pleno el 30 de diciembre de 2004. Un elemento que pretendía cambiar el hecho autonómico y que evidentemente en su disposición final derogaba el estatuto vigente porque estaba sustituido por uno nuevo. Como sucede con todas las leyes que derogaban la anterior al entrar en vigor la nueva. Que es a veces lo que a algunos les molesta, que se les recuerde que no basta, por ejemplo, con derogar la reforma laboral, sino que evidentemente hay que hacer una nueva para en la disposición final derogue la anterior. Porque si derogas estrictamente una reforma laboral, entrará en vigor la anterior de manera automática, al estar derogada la derogación. Valga la redundancia. Por lo que, ciertamente, tenemos que recordar los hechos tal y como sucedieron porque, como hemos comentado alguna otra vez en otro vídeo, habitualmente se suele recordar lo que se creó, el trampantojo que se ejerció para hacer la propaganda a la contra de un proyecto político que, en principio, en aquel momento, se quiso enfrentar el nuevo estatuto catalán con el estatuto vasco, como dos vías diferentes. Hemos de recordar ciertamente lo que acabó pasando con el estatuto catalán, con aquella sentencia de 2010 y con todo lo que derivó de entonces en adelante, por no atender el hecho autonómico. En el ámbito vasco, lo que pasó con el nuevo estatuto y luego con la consulta, que son dos proyectos distintos, que hemos recordado ciertamente qué pasó con el estatuto, luego qué pasó entre medias, que es un elemento que habitualmente no se considera, y el hecho de la consulta posteriormente. Y el hecho ciertamente de que cuando el 1 de febrero del año 2005 esa propuesta de nuevo estatuto para el País Vasco llega a Madrid, es rechazada su admisión a trámite, ni siquiera se quiso negociar, pues evidentemente se metió en un cajón y se guardó a espera de mejores tiempos. Tiempos que todavía no han llegado. Pero sigue estando ahí como un jalón de las propuestas de autogobierno desde el País Vasco, y esa no solamente era de un partido, era la propuesta del Parlamento Vasco al ser asumida y adoptada por la mayoría suficiente en el ámbito del Parlamento Vasco.
Que me lleva ciertamente a un elemento curioso, y esta es la adenda que, como es final de año, aunque no sea 28 de diciembre, pero digamos que en otros ámbitos estatutarios, como por ejemplo el citado de Cataluña, para la reforma del estatuto se requiere una mayoría suficiente y sustancial de 2/3. En el País Vasco, a iniciativa de los españoles, la mayoría suficiente para cambiar el estatuto es la mayoría absoluta simple. Es decir, si tenemos 75 parlamentarios, que esa es otra, que en la primera legislatura fueron 60, porque el Estatuto de Autonomía dice que tiene que ser igual número de los territorios históricos que lo compongan. Por eso, en el Parlamento Vasco actualmente, surgido en el periodo de 1982, con la perspectiva de que iba a subirse de 20 a 25, hay 100 asientos. 100 asientos correspondientes a los 4 territorios previstos en la comunidad. Pero bueno, el asunto en este caso es otro. En principio había 60 y luego 75. Por lo tanto, con 60 la mayoría absoluta era 31 y con 75 la mayoría absoluta son 38. 38 fueron los votos emitidos prácticamente para la aprobación. 33 del PNV y Eusko Alkartasuna, 3 de Ezker Batua y 3 de los socialistas Abertzaleak, que fueron 3 sí y 3 no. 3 sí y 3 no. Con lo cual el resultado final fue 39 que sí y 36 que no. En una votación global de 75. Y eso significó que había que llevarlo al Congreso de los Diputados. Pero, ¿qué hubiera pasado si Patxi López hubiera iniciado una reforma del estatuto con esa mayoría artificial de 2009, con la idea no de sacarla adelante porque el tránsito legal lleva al hecho de ser aprobado en el Parlamento Vasco, ir a las Cortes Generales, ser negociado y luego a la vuelta ser refrendado, en su caso, por la sociedad vasca? Por lo tanto, quiero transmitir ciertamente este pensamiento de que no todo vale. Y no vale esto de, bueno, el sarampión se pasa durante una temporada y no pasa nada y no deja ningún tipo de efecto y huella. Puede pasar. Si se hubieran vuelto locos y hubieran querido, como refuerzo de su electorado, surgido de una confrontación previa con el tema del referéndum propuesto, es decir, la consulta, y previamente los procesos de paz, en donde también se habla de autogobierno, y el llamado Plan Ibarretxe, y antes el Plan Ardanza, de todo ese conglomerado, que la reacción fuera una ola en sentido contrario, es decir, esa mayoría artificial de 2009-2010 hubiera forzado una reforma del estatuto restrictiva, destruyendo el autogobierno desde dentro, para generar un debate más que resultados tangibles, hubiera ido al Congreso y esa mayoría de PP y PSOE hubiera devuelto un estatuto aprobado a la sociedad vasca, que lo hubiera rechazado, pero el debate hubiera ido degenerado durante un año y medio. Evidentemente, esos elementos hay que tenerlos en cuenta como principio operativo cuando te digan, pa, si votar no tiene consecuencias. ¿No? ¿No tiene ninguna consecuencia el votar en un sentido o en otro? ¿O abstenerte? ¿O votar nulo? Evidentemente, cuando esa noche electoral, y esto es cierto, real como la vida misma, la noche electoral del 1 de marzo de 2009, en algunas rico tabernas se dijo, da igual Ibarretxe que Patxi López. Para que luego se apropien de Ibarretxe como el Lehendakari más mejor de la historia de la humanidad, como intentaron hacer con el Lehendakari Aguirre. Evidentemente, todos los Lehendakaris que ha habido han sido del PNV.
Y esto ha sido con una razón y con un propósito. Autogobierno, autonomía, centralidad, sensatez, compromiso. Todo esto, evidentemente, tiene en la memoria un punto de partida para el futuro. Un futuro que ya sabremos cómo llega en 2024. Ya lo veremos, pero la ciudadanía tiene que recordar el pasado, no solamente en su literalidad, sino potenciales pasados que no sucedieron, a pesar de que podían haber sucedido, simple y llanamente, porque la sociedad vasca sigue movilizada, en cierta manera, y los partidos, o dicho en singular, el Partido Nacionalista Vasco, está centrado en una visión política al servicio de los vascos. Y siempre lo ha estado. Y por eso, quizá algunos no tuvieron cierto aventurerismo que sobre una tablilla podrían haber tenido. Y lo mismo que no vieron el potencial del Estatuto de Estella de haberlo aprobado, no lo vieron las derechas, que se fueron al monte, no lo vieron las izquierdas, que lo rechazaron por vaticanista, lo cual es un eufemismo para decir que había demasiado autogobierno de lo que estaban dispuestos a aceptar, pues llevó a lo que sucedió en el 36, por ejemplo en Navarra. Con lo cual, ciertamente, con esa miopía de algunos, que no son capaces de hacer una lectura del momento, podía haber llevado, en 2009-2010, a ese otro escenario que no se dio. Hay que saber visualizar el momento en el que uno vive y recordar estos hitos de nuestra historia que jalonan nuestro presente y también pueden ayudar a comprender nuestro futuro. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur beroat, beti helpien.